Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre Santo, gracias por esta palabra que habla precisamente de la Escritura. Gracias, por favor glorifícate hoy, glorifícate, y que cada cosa que hablemos, cada cosa que se predique acá, sea en el poder y en el fuego del Espíritu Santo. Te ruego por favor que disponga la atención de cada uno de nosotros, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra voluntad, para recibir el Evangelio, para recibir la palabra hoy, Señor. Y que, como siempre te pido, y no me cansaré de pedírtelo, por favor, que yo hable del Espíritu y nada de la carne. Quedamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden sentarse. Entonces, hermanos, el sermón de hoy se llama el libro de libros. El libro de libros. Hermanos, para comenzar, me gustaría leerles tal vez una de las definiciones más completas que hay de la palabra de Dios. Su autor es desconocido. Está en las Biblias de los Gedeones, que ustedes tal vez han visto. Dice: la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la condenación de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos son comprometidos, sus historias son verdaderas y sus decisiones son inmutables. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practícala para ser santo. Contiene luz para guiarle, alimento para sostenerlo y consuelo para alentarlo a usted. Es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y el itinerario del cristiano. Aquí se restablece el paraíso y las puertas del infierno son reveladas. Cristo es su gran tema, nuestro bien su diseño y la gloria de Dios su finalidad. Debe llenar la memoria, gobernar el corazón y guiar los pies. Léala lentamente, frecuentemente y en oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Es dada a usted en vida, será abierta en el juicio y recordada para siempre. Ella encierra la responsabilidad más alta, recompensará la labor más grande y condenará a todos los que menosprecien su contenido sagrado, hermanos. Mira, hermanos, no es mi intención, hermanos, no es mi intención hoy hablar de todo lo que la Biblia es o dice. No es mi intención hoy en este sermón. Eso sería bastante osado de mi parte y creo que no alcanzaría esta vida para conocer todas sus profundidades. Tampoco es mi intención analizar lo dicho por los Gedeones sobre la Biblia o lo que está escrito en la Biblia de los Gedeones, que aunque resumido nos muestra de manera muy completa su grandeza. No es mi intención eso en este sermón, hermanos. Mi intención simplemente hoy es tratar de presentar, desglosando la porción de la Escritura que tenemos como base para este sermón, lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo 3, del 14 al 17, resaltar la importancia de la palabra de Dios, la cual debemos estudiar profundamente y a diario por su inspiración divina, utilidad en nuestra vida y verdad revelada, hermano. Eso es lo que yo quiero resaltar hoy. Eso es lo que quiero, la importancia de las Escrituras y por qué es importante escudriñar las Escrituras, hermano. Mira, hermanos, ¿en qué contexto está escrito esta cita bíblica? ¿En qué contexto? Es una carta pastoral que Pablo le escribe a Timoteo. Es la segunda carta a Timoteo. Es una carta pastoral, más o menos escrita entre el 64 y el 67 después de Cristo. Hermanos, ¿es para qué? Para alentar a Timoteo en el ministerio y a escudriñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque de todos los problemas que estaban sucediendo y que afrontaría tanto en la iglesia como en el mundo, hermano. Entonces, ¿cuál es el llamado finalmente? A guardar la palabra, a sustentarse en la palabra de Dios. Hermano, si usted revisa el contexto en que está, que viene anterior a esa, hermano, vemos varias cosas, hermano, vemos varias cosas.
Vemos que, por ejemplo, en los primeros, o en el primer capítulo, nos dice que Timoteo, esa cita la vamos ahorita a mencionar también, aprendió de su madre y abuela las escrituras. Eso está al principio, en el capítulo 1. Nos dice que Dios nos ha dado espíritu de cobardía, el Señor, sino de poder, amor y dominio propio, para que demos testimonio de la palabra, del evangelio de Jesucristo. Hermanos, nos manda a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Allá por allá, creo que en el capítulo 2 más o menos, nos habla del obrero parado por Dios, pero mire, dice algo, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad, hermanos. Nos habla de los hombres de los últimos tiempos en el capítulo 3 y nos describe cómo serán o cómo son los hombres de los últimos tiempos. Eso nos lo describe. Y después de eso, que describe los hombres de los últimos tiempos, está esta parte, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y oído. Entonces van a ver una serie de cosas, nos describe una serie de situaciones, problemas en la iglesia de los últimos tiempos, y le dice a Timoteo, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Y ya nos empieza y nos describe esta parte y esta porción de la escritura, hermanos. Y después termina el capítulo 4 diciendo que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo la palabra de Dios, hermano. Entonces, en ese contexto está escrito, hermano. Vamos a ver hoy 4 capítulos. El primer capítulo, hermano, es su llamado: perseverar en estudiar la escritura, hermano. En perseverar en estudiar. En un segundo capítulo vamos a ver su gran tema, Cristo. El gran tema de la escritura, Cristo. En un tercer capítulo vamos a ver su inerrancia, inspirada por Dios, hermano. Y al finalizar este sermón vamos a ver un último capítulo que es su suficiencia, hermanos. Nos capacita para nuestra vida cristiana, hermanos. Hermanos, primer capítulo, su llamado, perseverar en estudiar las escrituras. Dice, pero persiste tú, verso 14, 15a, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Es un llamado para todos nosotros, hermano, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, hermano. Hermanos, la Biblia contiene todo lo que el hombre de Dios necesita para vivir y creer. Lo contiene todo. Ya vamos a ver más adelante la suficiencia. Esto también tiene que ver con la suficiencia. Por ello debemos perseverar en estudiar. Le dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Persiste en ello, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste. Hermanos, Timoteo conoció en la niñez las escrituras de su madre y abuela. Si usted revisa ahí, 2 Timoteo 1:5, nos dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Por qué sabemos que lo aprendió de su madre y de su abuela y no de su padre? Porque su padre era griego. Está en Hechos 16:1, hermanos. Su padre era griego, su padre era un pagano. Entonces, en ese momento, o desde niño, conoció las escrituras Timoteo, hermanos. Hermanos, las escrituras nos muestran que hay una bendición para aquellos que perseveran en estudiarlas desde pequeños, o perseveran en ser disciplinados en ellas. Mire lo que nos dice la palabra: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hermanos, esto es una promesa. Esto es una promesa que hay. Mire, instruir, si usted de verdad, hermano, persevera en estudiar las escrituras con su niño, hay una promesa. Instruir al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El problema es que no lo hemos hecho como se debe hacer, hermanos. Ese es el inconveniente. Hermanos, pero también Timoteo aprendió las mayores profundidades de la doctrina de Cristo de Pablo. Dice ahí, devuélvase ahí 2 versículos en 2 Timoteo 3, del 10 al 11. Mire lo que nos dice. Pero, está hablando Pablo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Hermanos, entonces, él aprendió en su casa las escrituras, pero terminó de complementar las profundidades de la doctrina de Cristo por medio de Pablo. Aquí nos muestra ello. Eso tiene que ver mucho con la iglesia, que aquí nos edificamos en el cuerpo de Cristo, hermanos.
Entonces Timoteo conocía muy bien las escrituras, hermano, muy bien las escrituras. En cambio, hermanos, y voy a empezar a hablar de alguna serie de cosas que no pasan. Nos dice el llamado es a perseverar en estudiar las escrituras. Vamos a revisar algunas personas que no han perseverado, o algunos grupos en estudiarla. La iglesia moderna, hermanos. Lo que hoy se conoce como el evangelicalismo. Es la iglesia arminiana moderna. No la iglesia arminiana de Tozer ni de Raven, porque esa yo me les quito el sombrero, hermanos. Aunque sean arminianos, me les quito el sombrero, o Wickerson. Estoy hablando de la iglesia arminiana moderna. Enlace, Casa sobre la Roca, el lugar de su presencia, Cash Luna, Guillermo Maldonado, todo ese movimiento neopentecostal que existe, hermanos. Ellos no conocen las escrituras, hermano. Ellos no han sido instruidos ni desde la niñez por sus padres, ni en la iglesia, pues allá no enseñan la verdad del evangelio. Creen estos que solo Dios tiene un atributo, el amor. Pero Dios también, hermanos, es santo, soberano, odia el pecado y su justa ira está sobre el pecador no arrepentido, hermanos. Ellos no diferencian entre lo verdadero y lo falso. Les encanta decir, son más las cosas que nos unen que las que nos dividen. El amor une, la doctrina divide, dicen cosas como esas. Por eso toleran todo tipo de falsa enseñanza. Son ecuménicas y van camino a formar parte de la religión apóstata final, hermanos. Estos, desconocen la verdad bíblica que solo somos salvos por gracia a través de la fe en Jesucristo, sin ningún tipo de obras o intermediarios adicionales, como lo enseñan en mayor o menor grado todas las religiones. Ellos no entienden eso, así se lo digan a usted, porque donde lo entendieran, no harían alianzas con los católicos, con ninguno de ellos, hermanos, no lo entienden, esa es la realidad. Por eso son ecuménicas. No puede existir ningún tipo de alianza con ellos, ni con los que se unen. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Cristo y su santa palabra dividen, hermanos, ténganlo en cuenta, dividen. La palabra no une dentro del pueblo de Dios, pero no une al mundo, hermano. Él separa la verdad del error, la luz de las tinieblas, el trigo de la cizaña, hermanos. Ellas no unen en ese sentido, hermano. Por tanto, esta iglesia es cobarde y tibia, hermanos. No contienden por la fe recibida y encomendada. Ellos evitan cualquier tipo de confrontación. Con el discurso del falso amor y la tolerancia pretenden alcanzar al mundo. Es mentira. Sus frases favoritas son: no juzguen, Dios es amor, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ay, les encantan, pues con estas frases no pisan callos, son agradables a todos y aceptados, hermanos. Sin embargo, hermanos, el verdadero evangelio es locura para el que se pierde. Cristo no vino a traer paz, sino espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nos dijo que su pueblo sería aborrecido por el mundo y aún por el falso creyente, sobre todo por el falso creyente, hermanos. El verdadero evangelio, hermanos, sí ofende y confronta el corazón no regenerado. Él aparta al mundano, ese verdadero evangelio. Esa es la realidad, y al falso cristiano. Hermanos, pero nosotros estamos acostumbrados a criticar este tipo de iglesias. Aquí nosotros lo sabemos y sabemos que todos estos son unos herejes, son unos hijos del diablo, y está preparada la más densa oscuridad para estas personas. Pero hermanos, las iglesias reformadas, lo pongo entre comillas, de hoy no se quedan atrás. No se quedan atrás, hermanos. Ay, ellas hacen igual que la iglesia arminiana que tanto criticaron. Arminiana moderna. Mundo, libertinaje, psicología, ecumenismo, antinomianismo, y mejor dicho, antinomianismo, antiley. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Usted es un legalista, usted es un fanático, un religioso, etc. Líderes incluidos, allá también los hay. Intocables, allá también los existen. Coberturas y denominaciones al mejor estilo romano y de la iglesia moderna. Mercadería, vaya, véalos en Espolí. Suger Michelén, Miguel Núñez, allá en Espolí. MacArthur vendiendo su seminario hasta más no poder, vendiendo sus Biblias. Mejor dicho, eso es un emporio, hermanos, eso no es una iglesia. Ay, hermanos, mercadería, falso amor.
Porque el momento que usted les empieza a predicar, a hablar la verdad y apuntar al corazón, ahí sí terminan hablando igualito que los otros, hermanos. Usted los ha visto, ¿no es cierto? Hablan igualito. Son cobardes y tibios todos ellos. Iglesias que odian la santidad, la aborrecen, hermanos. Que sucumbieron ante el mundo y la presión, que no pusieron en alto la palabra de la verdad. Son de las mismas, hermanos, escúcheme atención, escúcheme y póngame mucha atención, con cada vez más cosas en común, hermano, y ya les cuento unas cositas. De seguro terminarán también unidas bajo el papado, y eso se lo digo porque eso va a pasar, hermano. No porque yo sea ni profeta ni nada de esas cosas, hermano, es porque va a pasar y es la realidad, hermanos. Mire, hermanos, es increíble, hermanos. Yo, Prenda Nuevo Continente, emisora Nuevo Continente, Iglesia Arminiana Moderna, Nuevo Continente, eso es, allá presentan programas Miguel Núñez y John MacArthur, gracias a vosotros, son de los mismos. Ay, alguien dirá, no, es que allá están haciendo luz y sal. Olvídese, hermano, a usted no le dejarían un programa, si usted predica la verdad, a usted no le dejarían un programa más de cierto tiempo en un canal de eso. Es lo mismo que no, que Armando alucina en enlace, que es allá sal y luz. ¿Ustedes qué creen? Que donde él les dijera la verdad, ¿lo invitarían de nuevo? No lo invitarían, hermanos, es exactamente lo mismo. Ayer pasamos por una librería cristiana con mi suegra y con mi esposo. Pasamos, y yo dije, bueno, miremos a ver si de pronto hay algún libro bueno allá en un centro comercial. No, pues obviamente usted entra, Joel Osteen, Cash Luna, Guillermo Maldonado, Teología de la Prosperidad, pero oh, sorpresa, libros de John MacArthur ahí. Libros de John MacArthur al lado de Joel Osteen, hermano. No, alguien podrá decir, no, es que él está haciendo sal y luz. No, olvídese, eso no es así, hermano. En las librerías de Casa Roca le venden de esos libros a usted. Son de los mismos, hermano. Y nosotros debemos hacer como decía Juan Calvino, hermano. El cristiano verdadero va con 2 espadas, no con una, va con 2 espadas, hermano. Una para proclamar la verdad y otra para ahuyentar a los lobos rapaces y a las cabras, hermano. Eso hace el evangelio y eso hace la verdad de la palabra de Dios. Ay, hermanos, pero las iglesias reformadas también son analfabetas. ¿Cómo las iglesias reformadas son analfabetas? Sí, son analfabetas, hermanos. Son analfabetas. Ellos siguen tradiciones de hombres. Se jactan de defender la sana doctrina, de gritar a gran voz, sola escritura. Hipócritas. Sin embargo, se comportan como aquellos a quienes con tanta vehemencia combatieron sus predecesores. Ellos mismos hacen como Roma, hermanos. Ellos hacen mismo lo que criticaron sus predecesores. Y ya les digo por qué. Es muy triste, hermanos, ver a algunos de ellos reformados, entre comillas, con más conocimiento de sus confesiones que de la palabra de Dios. Y esa es la realidad, hermanos. Así como el catolicismo con sus catecismos, tradiciones, bulas papales y concilios. Un pastor reformado me decía alguna vez, los reformados sabemos mucho de teología sistemática, pero ¿sabe qué? Yo lo reconozco, muy poco de Biblia. Y es la realidad, hermano. Él tenía la razón, tenía toda la razón, qué vergüenza. Ay, hermanos, mire, las confesiones Bautista y Westminster, aunque son excelentes tratados teológicos, nadie niega eso, y pueden ser de gran utilidad, como un resumen de las principales enseñanzas de la Biblia, hermanos. Ellas no son infalibles, hermanos, no lo son. La Biblia, en cambio, sí. Las confesiones deben estar siempre sometidas a la palabra de Dios, sola escritura, y ellos ya no hacen eso, hermanos, ya no hacen eso. Hermanos, nosotros seguimos a Cristo, no seguimos a Calvino, a Lutero, a Zwinglio, ni siquiera a los puritanos, ni a ningún otro reformador, por más usados por Dios y eruditos de la palabra que hayan podido ser, hermanos. Y eso lo tenemos que tener usted y yo claro, pero no lo entendemos realmente. Recordemos las palabras de Pablo y pongámoslas en práctica. Esto no le gusta a los reformados que ustedes las citen. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hoy dicen, yo soy de Lutero, yo soy calvinista, yo soy no sé qué, yo soy bautista, yo soy presbiteriano. Dicen todo ese tipo de cosas, pero lo dicen con un orgullo pecaminoso, hermanos. Pecaminoso. ¿Acaso está dividido Cristo? Sigue diciendo la Escritura en boca de Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo?
Ojo, hermanos, con el denominacionalismo. Denominacionalismo, hermanos. Mire, yo entiendo que eso puede servir en un momento dado para entender que yo creo ciertas cosas, hermanos. Yo lo entiendo en ese sentido, hermanos. Pero ojo, hermanos, los cristianos de antaño, los cristianos de la época de la iglesia primitiva se hicieron llamar cristianos, hermano. Amén. Cristianos. Al reformado no le gusta que usted le diga eso, hermano. No le gusta que usted le diga eso, hermano. Pero ellos no entienden. Ay, hermanos, vayan a Jeremías 8, del 8 al 9. Y recordemos también las palabras de este profeta, del profeta Jeremías. Y que nunca nos vaya a pasar. Y eso les está pasando a ellos. Jeremías 8, del 8 al 9. Mírelo, hermano. ¿Cómo decís? ¿Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Preguntan ellos. Dice el Señor: ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. Aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Dónde pues está su sabiduría? Ellos cambiaron en mentira la pluma mentirosa de los escribas, hermano. Hoy pasa eso, hermano. Hoy las confesiones están por encima de la Biblia. Y no me diga que no, reformado, porque es la verdad, porque es la realidad, hermanos. Ese es el punto, hermanos. Mire, ellos, yo recuerdo que alguna vez en un seminario teológico en el cual estábamos estudiando, la esposa del pastor nos decía una cosa que a mí realmente, dijo varias cosas. Una de esas, que a mí me alarmó totalmente. Estábamos hablando de escudriñar, de rumiar la palabra, de saturarnos de la escritura. Y esta esposa de este pastor nos decía que nosotros éramos unos fariseos por querer hacer eso. No, hermano. No, hermano. ¿Cómo se le ocurre? Si eso es lo que nos manda la escritura. Amén. Nos manda la escritura. Ellos conocían muy bien sus confesiones, pero no conocían de Biblia. No la conocían, hermano. Y esa era la esposa del pastor. Alguna vez decían: no, nosotros somos reformados. Decía algo como así: nosotros somos reformados, ustedes no son reformados, ustedes no tienen el culto reformado. A mí qué me importa si yo no tengo el culto reformado. ¿Sabe qué? La iglesia primitiva era muy sencilla, hermano, y de los hombres la hemos complicado enseñando como doctrina el mandamiento de hombres. Yo me reúno, hay lectura de la palabra, hay oración, hay canto y hay cena del Señor. Desde que se cumpla eso decentemente y en orden, es un culto bíblico. A mí no me importa si no es un culto reformado, si no le ponen unas flores acá y otras flores acá, porque no se ha dado cuenta que todas las iglesias reformadas tienen flores acá y flores acá. Enseñan como doctrina el mandamiento de hombres. No, y tiene que ser media hora la primera parte, en la escuela dominical y después no sé qué. Y si no es así, usted no es reformado. Hermanos, miren, pero a ellos se les olvida otro gran principio de la reforma. Ese sí no les gusta mucho. Ecclesia sempre reformanda, o iglesia siempre reformándose. Y ojo, no es iglesia siempre reformándose, ajustándose al mundo, como cree la iglesia moderna. No es eso, hermanos. Por supuesto que no. Es para precisamente evitar lo que veníamos diciendo de aquellas personas que pusieran como doctrina mandamientos de hombres, que las confesiones estuvieran por encima de la Biblia. Y que siempre estuviéramos nosotros, los cristianos verdaderos, escudriñando la luz de la Biblia si algo no estaba acorde con ella. Hermanos, gloria a Dios por los reformadores, gloria a Dios. Y damos gloria a Dios por ellos. Porque a través de ellos el Señor sacó a la luz la verdad y los hizo salir del sistema idolátrico y pagano romano, hermano. Gloria a Dios por ellos. Gloria a Dios que en este último tiempo se desempolvaron las hermosas doctrinas de la gracia. Gloria a Dios, hermano, que enseñaron Calvino y compañía, las cuales creemos, hermano, no porque la hayan dicho ellos, sino porque son bíblicas y exaltan al verdadero Cristo revelado en las Escrituras. Hermano, pero ojo, ojo, no hagamos de los reformadores y sus escritos unos ídolos al mejor estilo papal, por favor. Y eso lo hacemos. Ay, es que allá lo hacen así, es que lo hizo así, es que no sé qué. A mí no me importa, hermano. ¿Es bíblico? Si es bíblico, bueno, revisamos, lo hacemos. Ay, pero ustedes reformados, entre comillas de hoy,
no son ni la sombra de aquellos hombres santos y piadosos que ustedes dicen seguir. No se engañen. El orgullo y la academia, ustedes los tienen envanecidos. Ustedes aman el conocimiento doctrinal, pero no la santidad que revela la Escritura. Esa es la realidad. La aborrecen incluso. Ustedes aman la teología reformada y puritana, pero aborrecen la piedad que siguieron aquellos hombres. Ustedes no aman las Escrituras, ustedes aman sus confesiones y denominaciones. Esa es la realidad. Ustedes son unos religiosos fariseos, ustedes sí. Por eso han desplazado el estudio diario y diligente de la Biblia por tradiciones de hombres. Pero hermanos, por su gracia yo les pregunto, ¿es usted uno de ellos? ¿Es usted uno de ellos? ¿Para usted es más importante eso, ese tipo de cosas? ¿Es usted uno de ellos? Yo no le digo que nosotros no leamos escritos de todos ellos, hermano. Gloria a Dios por eso, mientras sean bíblicos, hermano. Pero es uno de ustedes de ellos que exalta más a hombres que a Cristo, que cuando le atacan a uno de sus ídolos usted se pone bravo, pero cuando desprecian a Cristo no dice nada. ¿Es usted uno de ellos? Ay, no. Miren, recuerden lo que pasó con Josías, ¿no? Que recuerden las reformas del rey Josías. Habían venido reyes previos a él que habían escondido la Biblia, escondido las Escrituras. ¿Y dónde encontró Josías las Escrituras? En el templo, hermano. Estaban en el templo las Escrituras, hermano. Así pasa hoy. Así pasa hoy cada vez más, hermanos. Ay, hermanos. Hermanos, recuerden. Los discípulos de Cristo eran pescadores y iletrados. A ellos no les gusta escuchar estas cosas tampoco. Eran pescadores e iletrados. Pero eso sí, poderosos en palabra y sabiduría de Dios. En eso sí, hermanos. El Evangelio no vino solo en palabra de ellos, sino con poder. Hermanos, yo les pregunto, ¿es eso una realidad en su vida? Que el Evangelio no solamente vino en palabras, sino en poder. ¿Hay frutos dignos de arrepentimiento? No me hable de lo que usted sabe, hermanos. No me hable, eso lo aprende cualquiera. Eso lo aprende cualquiera. No me hable de sus catecismos, de sus confesiones. Mire, no me hable de eso, hermanos, si su vida no demuestra frutos dignos de arrepentimiento. No me hable de eso. No me hable de eso. Ay, hermanos, nada de esto es la iglesia por la que el Señor murió. Nada de esto. La iglesia del Señor no son los templos construidos por manos humanas. No son las grandes multitudes que cada domingo se reúnen allí a adorar a un Dios falso. Ellos no han persistido. Estos, tanto iglesia moderna arminiana como reformados de hoy, no han persistido y perseverado en la palabra. No saben de quién han aprendido. ¿Es usted de ellos? Pregunto, ¿es usted de ellos? Ay, hermanos, la verdadera iglesia de Cristo, esta sí, es un remanente fiel, escogido por gracia, invisible, odiado, vituperado. Son aquellos benditos del Padre, rescatados por el Hijo y regenerados por el Espíritu Santo. Nacidos de nuevo, arrepentidos de sus maldades, humillados por la fe ante Cristo, perdonados de sus pecados, hechos hijos de Dios, apartados para Él, santos, diferentes al mundo. Diferentes al mundo. Hermano, usted a mí no me diga que usted es un reformado, que usted es un cristiano bíblico, que usted sigue a los puritanos. Hermano, cuando en su vida se demuestra la mundanalidad en todo lo que usted habla. Cuando usted se congracia con las personas que se reúnen. Cuando usted habla las mismas tonterías que hablan ellos. No me hable de eso. No me hable de eso. Usted no cree en las Escrituras realmente. Ay, hermano, los verdaderos discípulos de Cristo son aquellos que realmente entienden la palabra Señor, Señor, la cual implica una entrega total a su amo, convirtiéndolo en esclavo de aquel que lo rescató de las tinieblas a su luz admirable, de aquel que lo compró por un precio de sangre, hermanos. Es un pueblo que ama la palabra de Dios, la escudriña todo el tiempo, la pone en práctica, es su única regla de fe y conducta, persevera en ella, pues ella, por medio del Espíritu Santo, tiene poder para transformar vidas, hermanos. Ellos sí, así es, hermano. Eso es fe, hermano. Es creer que la Escritura, cuando voy a Cristo, la Escritura me da fe, me ayuda, me guía. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Es perseverar en ella. Eso sí es fe, hermano. Así que, hermanos, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, hermanos. Vamos a entrar a un segundo capítulo. Su gran tema, Cristo.
Su gran tema, hermanos, Cristo. Dice verso 15, la parte B, hermanos, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, hermanos. Mire, hermanos, todo lo anterior es importante y lo tenemos que tener presente y llevarlo a la práctica. Todo eso es muy importante. Sin embargo, hermanos, la Biblia nos muestra su propósito principal, las cuales se pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, hermano. Nos muestra a Cristo. Mire, Cristo mismo dijo, veamos algunos ejemplos. Cristo mismo dijo, las escrituras, ellas son las que dan testimonio de mí. También dijo de Moisés, de mí escribió Moisés, de mí escribió él. O sea, el antiguo pacto apunta a Cristo, hermanos. El apóstol Juan nos confirma su propósito. En Juan 20:31 dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, hermano. Para eso fueron escritas las escrituras, hermano. Moisés habló de Cristo. Moisés, la ley revela a Cristo, apunta a Cristo, es sombra de lo que iba a venir. Miren, hermanos, vayan buscando Lucas 24, por favor. Vamos a leer algunos apartes ahí corticos. Miren, las escrituras, les decía, nos muestran a Cristo. Ellas nos hablan del Redentor de los pecadores arrepentidos. Ellas nos muestran el camino de salvación dado al hombre pecador a través de la fe en él. Mire, ellas dan testimonio de Cristo. Mire Lucas 24, verso 25 y 27. En el camino a Maús. Dice, venía hablando con ellos, estas personas estaban tristes porque sabían que Cristo ya se había muerto. Y llega Cristo y se les aparece y les dice, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían, hermano. El Antiguo Testamento revela a Cristo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hermano. Mire, avance ahí al verso 32. Y decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermano, tremendo. Vayas al verso 44 y al 46. Palabras de Cristo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, hermano. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les decía, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, hermanos. Hermanos, les decía, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla del Hijo de Dios. Cristo no apareció cuando vino, murió y resucitó, hermanos. Cristo ya estaba desde el principio. Cristo ya era anunciado desde el principio. El ángel de Jehová, muchos lo relacionan con él. El Antiguo Testamento predijo su venida, ojo acá, hermanos, y preparó el escenario para su entrada al mundo. El Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento, describe su venida y obra para traer salvación al mundo, pero también anuncia su retorno glorioso a juzgar a los vivos y a los muertos, hermano. El Nuevo Pacto es una continuación del Antiguo, es sombra de lo que iba a venir por medio de Cristo. No es un nuevo pacto que abolió el antiguo y entonces ahorita el Señor, venga a ver qué hacemos, esta gente se me torció, entonces voy a ver si mando a mi hijo, lo mando. No, hermanos, así no es. El antiguo, el Señor, los decretos de Dios, cuando vimos los decretos de Dios, nos muestran claramente que todo eso ya había sido decretado por el Hijo, por el Padre. Hermanos, la Biblia es la historia del plan de redención de Dios Padre dado al hombre pecador a través de la obra de su Hijo en la cruz, tanto su vida, muerte y resurrección, hermanos.
Las escrituras nos muestran la caída del hombre, su pecado, su rebeldía ante Dios, su incapacidad para buscarlo, su muerte espiritual, pero también nos muestran el amor, gracia y misericordia de Dios con un mundo pecador que merecía la condenación en el infierno, al compartirnos gratuitamente la vida eterna a su lado, a través del arrepentimiento y la fe en su Hijo amado Jesucristo. Ay, hermanos, nuestro Señor Jesucristo es el gran tema de las Escrituras. Todo converge en Él, hermanos. Por lo tanto, sermones sin Cristo no son sermones, o por lo menos no son sermones bíblicos. Yo les decía eso a algunos hermanos la vez pasada. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, y no nos predicamos a nosotros mismos, como lo hacen hoy muchos pastores, entre comillas, amadores de sí mismos y estrellas de la farándula cristiana de hoy, hermanos. Charles Spurgeon lo dijo con razón: un sermón sin Cristo es como un pan sin harina. ¿No hay Cristo en tu sermón, caballero? Entonces vete a casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Esa es la realidad. Por muy reformado que sea, por muy cosa que predique, por muy, ¿cómo se dicen ellos? Confesional que sea, hermano, puede predicar, pero si no predica de Cristo, perdió el tiempo, hermano. Perdió el tiempo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hermanos, la Biblia no es meramente un manual de buena conducta que nos hace más morales. Ojo acá, no es eso. Como bien también lo dijo el príncipe de los predicadores, Spurgeon, la moralidad nos mantendrá fuera de la cárcel, pero solo la sangre de Jesucristo nos mantendrá fuera del infierno. Amén. Hermanos, la realidad es mucho más profunda. La Biblia, las Escrituras revelan a Cristo, al Verbo de Dios, y quien se encuentre con Él es transformado verdaderamente. El Evangelio no vino solo en palabras a nosotros, hermanos, vino con poder, hermano, vino con poder. Hermanos, nuestra vida no era como un postre al cual le hacía falta una cereza, que era Jesucristo, para que fuese perfecta. No, hermanos, esto nada más alejado de la realidad. Así le predicaban a uno: ay, tú tienes una vida perfecta, solo te falta una cosita, Cristo. No, nada más alejado de la realidad eso. Jesucristo lo es todo. Amén. Sin Él no valemos nada. Vamos a las Escrituras para encontrar a Cristo, adorarlo, obedecerlo y seguirlo, porque Él es digno, murió y resucitó por nosotros. No necesitamos ningún otro motivo, hermanos. Entendamos que estamos acá no para satisfacer nuestros deseos egoístas, hermanos, sino para glorificarlo en todo lo que hagamos. Las Escrituras nos enseñan esto, hermanos. Yo no voy a las Escrituras a conocer simplemente teología, hermano, y llenarme la cabeza. Yo voy a encontrarme con el Verbo de Dios, con Jesucristo, porque ellas lo revelan, hermano. Y vamos a ser transformados en Él, y queremos, y entre yo más sepa, hermano, de las Escrituras, es porque quiero obedecerlo más. No como hacen unos, como decía Pedro de las cartas de Pablo, que los inconstantes e indoctos tuercen para su propia perdición. Los antinomianos hacen eso. Ay, hermanos, la Biblia revela a Cristo, revela al Salvador. Por eso, por esa razón, hermanos, es el libro más atacado que hay, hermanos, porque revela a Cristo, su personaje central, el cual es el objetivo final del ataque, hermanos. La Biblia no es un libro cualquiera, es la infalible palabra de Dios, hermanos. Amén. Ay, hermanos, usted y yo luchamos una batalla todos los días por la pureza de la verdad. Nos guste o no, lo tenemos que hacer, hermanos. El mundo y sus filosofías nos invaden con las mentiras de Satanás, las cuales desvirtúan no solo las Escrituras, sino al verdadero Cristo que las revela, o que se revela en ellas. Ay, hermanos, nada más enciendan sus televisores, nada más enciéndalos y miren los documentales. Observen, entre comillas, a los sabios y entendidos de este mundo, predicando y esparciendo sus mentiras venenosas por todos lados, hermano. Préndalos. Ponga por la noche un History, un Nat Geo, a ver si no todo el tiempo están hablando. Prenda el televisor, prenda todo, hermano. Ay, hermano, ¿no se le hace raro que por qué nunca vemos documentales atacando el Corán, el Talmud, los Vedas, a Mahoma o a Buda? ¿Sabe por qué, hermanos? Las Santas Escrituras nos dan la respuesta. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todo reino dividido contra sí mismo es asolado.
y una casa dividida contra sí mismo cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Hermanos, Satanás sabe quiénes son sus emisarios y discípulos. Él sabe muy bien quién le sirve. Ay, hermanos, ninguno de ellos, yo sé que usted y yo lo sabemos, nos habla la verdad. Ninguno de ellos, mucho menos es la palabra santa de Dios. Ninguno de sus líderes dijo cosas como estas, hermanos. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Nadie dijo eso, hermano. Nadie se atrevió a decirlo. Hermano, la verdad no es un concepto filosófico religioso. Tampoco una teoría científica. Ni mucho menos una ideología política o económica. Hermanos, la verdad es una persona, Jesucristo. Amén. Dios el Hijo, revelado en la santa palabra del Dios Trino. Ay, hermanos, Él no es uno de los tantos caminos que hay, ni el mejor de los muchos que hay, hermanos. Él es el único camino. Amén. Y solo encontramos a Él en la única palabra revelada por Dios a los hombres, en la Biblia, hermanos. Allá está Cristo. Hermanos, vamos a entrar a un tercer capítulo, que es su inerrancia. Es inspirada por Dios, dice el verso 16. Hermanos, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Hermanos, la Biblia es inspirada por Dios. Yo sé que aquí todos podrían recitar eso tranquilamente. Pero hermano, no una parte, no unos libros, no unos versículos, no unos pensamientos de sus autores. No, hermano. Toda la escritura es inspirada por Dios. Por tanto, hermanos, como es así, es infalible, es inerrante, hermanos. Esa es la causa de que, ¿por qué creemos en la inerrancia de las escrituras, hermanos? Ay, hermanos, nada de lo que está escrito, ni una tilde, ni una jota, estuvo fuera de la voluntad soberana del Dios Trino. Todo fue inspirado por su misma mente, por su Santo Espíritu, fue escrita con el mismo dedo de Dios. Amén. Hermanos, no como los falsos argumentos que hay. ¿Cuáles? La teología liberal. ¿Qué dice? Que la Biblia contiene palabra de Dios. ¿Qué dicen los neortodoxos? De pronto los van a ver por ahí. Carbar, Paul Tillich, todos estos, tal vez los han visto por ahí, hermanos. De hecho, muchos reformados los citan a ellos. ¿Ellos qué dicen? Que llega a ser palabra de Dios. Mira, hermanos, yo les pregunto a los primeros, teología liberal, ¿la Biblia contiene palabra de Dios? Hermanos, entonces respóndame, que sí, que no. Que sí, que no. Ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo con eso. Neortodoxos, ¿la Biblia llega a ser palabra de Dios? Llega a ser palabra de Dios solamente cuando, por un lado, para el que cree dicen, ahí llega a ser palabra de Dios. O porque el verbo se hizo carne y solamente ahí fue palabra de Dios. Mire, hermanos, no. La Biblia es la palabra de Dios. Lo crea o no lo crea el mundo, hermanos. El apóstol Pedro nos dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ay, hermanos, no solo fue inspirada por Dios, los hombres escogidos por Dios, aunque falibles, no escribieron lo que mejor les pareció. Ellos transmitieron el dictamen de la voluntad soberana de un Dios infalible, hermanos. Ay, hermanos, podemos estar usted y yo tranquilos y seguros en todo lo que ella dice y declara. Hermanos, ella es nuestra única fuente de autoridad en cuanto a la doctrina práctica y doctrina bíblica, pero que sea verdad, hermanos. Es la única que nos puede mostrar la diferencia entre la verdad y el error, entre un falso maestro y un siervo de Dios, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás, entre Cristo y el anticristo, entre el espíritu del mundo y el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Ella, solo ella, por medio de su Espíritu Santo. Hermanos, el canon bíblico, simplemente no les voy a dar una clase, simplemente les voy a recordar algunas cosas que entre otras cosas ya hemos visto. La inspiración divina. Mire, hermanos, son únicamente los 66 libros, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Yo sé que ustedes lo saben. Mire, ¿cuándo fueron definidos? Aproximadamente en el año 357, en cabeza de Atanasio.
La iglesia buscaba proteger la verdad contra la proliferación de herejes, libros apócrifos, guerras, destrucción del patrimonio literario, etcétera, hermano. ¿Cómo se definió el canon? De manera general, hermanos. ¿Qué es el canon? Los 66 libros. Ya los del antiguo estaban definidos porque el canon judío ya estaba antes de Cristo, lógicamente. Pero ¿cómo se definieron los nuevos libros? O los 27 del nuevo pacto. Que el libro analizado fuera acreditado por otro autor. Es decir, Pedro hablaba de Pablo, Pablo hablaba de Pedro, por ejemplo. Me perdí. Que tuviera autoridad divina, hermano. Es decir, el Señor dice, dentro de las... usted los ve, revise cualquier libro, siempre habla, el Señor dice, el Señor dice, el Señor dice. Que tuviera sustento en los concilios de las primeras épocas, en el cual descartaron también a muchos herejes en ese momento, que tuviera sustento también allá. Que fueran, y esta es una de las más importantes, que fueran leídos por la iglesia primitiva, hermanos. Recuerden que ellos intercambiaban las cartas, se intercambiaban, entonces se pasaban una carta, se pasaban la otra, hermanos, es más, hasta se las aprendían, se las tenían que tragar, aprendérselas, hermano, porque los perseguían cuando tenían esas cartas, hermano, que eran las escrituras. La antigüedad del libro, el valor religioso, profético, bíblico, y que tuviera poder para transformar vidas, hermano. Hermano, ustedes saben, la Biblia fue escrita por unos, más o menos alrededor de 1500 años, por unos 40 autores, más o menos. ¿Quiénes eran estos autores? Mire, de todo tipo, hermano. Reyes, pescadores, sacerdotes, oficiales, granjeros, pastores, doctores. Pero, hermano, lo tremendo no es eso. Lo asombroso es que tiene una increíble unidad las escrituras, que apunta siempre al mismo propósito, el plan redentor de Cristo Jesús, hermano, en Cristo Jesús. O sea, fue escrita por un mismo autor, hermano, el Espíritu Santo. Recuerden los libros apócrifos deuterocanónicos. ¿Saben cuáles son? Los que tiene la iglesia, entre comillas iglesia, porque eso no es iglesia, la iglesia romana, o la iglesia del Papa, más bien. Esos libros fueron incluidos por la iglesia de Roma, pero ellos no cumplen ninguno de estos requisitos anteriores, entonces por eso no son canónicos, no son bíblicos. Hermanos, esos fueron escritos en el periodo del silencio. Recuerden, Juan el Bautista vino y habló, y habían pasado 400 años antes que el Señor había callado, hermano. Esos libros fueron escritos y datan de esa fecha. Entonces no pueden ser eso. Recuerden que Cristo dice, de la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Nunca fueron reconocidos como canónicos por los judíos. O sea, esos libros son, no sé qué son. Ni son del antiguo pacto, ni son del nuevo pacto. Es como todo lo que ellos enseñan. El purgatorio, no es ni cielo ni infierno. ¿Sí ven? Todo lo enseñan así ellos. Cristo ni los apóstoles lo citaron. Nunca. Recuerden que una de las condiciones era que fueran citados entre ellos mismos. Tampoco tienen autoridad divina. Nunca usted va a leer allí, el Señor dice. Tiene además errores geográficos, cronológicos y doctrinales, hermano. Cosas como que promueven la oración a los muertos, las peticiones a los santos en el cielo, la adoración de ángeles y las limosnas expiatorias, hermano. Hermanos, entonces la historia de la iglesia declara que no existen libros adicionales a los 66 libros, hermano. Estos, los libros canónicos, deuterocanónicos, apócrifos, no son canónicos, por lo tanto no son inspirados, hermano. O no son inspirados, por lo tanto no son canónicos. Hay otras sectas que agregan y quitan. Digo otras sectas, porque la iglesia romana es una secta. De hecho, es la secta más grande de la historia, hermanos. Con libros adicionales o que agreguen o quiten. Los mormones, ustedes saben que ellos tienen 4 libros que son al mismo nivel de la Biblia. El libro de Mormón, el libro de Doctrina y Convenios, el libro de la Perla de Gran Precio, 3 libros adicionales y la Biblia el 4. Los Testigos de Jehová. La Atalaya es una revista que para ellos es la autoridad prácticamente. Pero ellos tienen una nueva traducción, que es la traducción del Nuevo Mundo, que desvirtúa la deidad de Cristo, ustedes lo saben. Ellos agregan y quitan. Pero ojo, las nuevas revelaciones que contradicen la escritura. Algunos grupos carismáticos, el G12, los mismos mormones con el ángel morón que se le apareció a Smith, los sueños, las visiones, todo aquello que contradiga la escritura, hermano. Todas estas sectas predican otro evangelio y están bajo maldición, como dice Apocalipsis y Gálatas, hermano. Ay, hermanos, la Biblia es inerrante.
es de inspiración y autoridad divina. ¿Qué quiere decir que es inerrante, hermano? Que es exacta, es perfecta e es infalible. Ella no se equivoca, hermanos, no se contradice. A mí no me importa que la botánica o lo que sea hoy me diga a mí que el murciélago es un mamífero. La Biblia dice que es un ave. ¿Qué podemos hacer? ¿A quién le creo? Un Dios infalible, hermanos, no puede producir una palabra falible. Además, esas son clasificaciones humanas. Un Dios infalible no puede producir una palabra falible, hermanos. Veamos algunos ejemplos, hermanos. 2000 profecías cumplidas en las Escrituras de las ciudades de Tiro, Sidón, Samaria, Edom, Petra, Nínive, Babilonia, Israel, y 300 de ellas cumplidas en Cristo, hermano. Mire, hermanos, encontré unos datos en estos días. Ojo acá, porque es que nosotros no creemos y creemos más lo de afuera. Hay 5.600 copias de manuscritos del Nuevo Testamento, hermano. 5.600 copias de escritos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. 5.600. Graves esa cifra. De la Ilíada de Homero, ¿cuántos hay? 643. De Aristóteles hay 49 y de Platón hay 7. ¿Y quién niega que existió Platón, Aristóteles y estos personajes? Nadie niega sus escritos. Pero tenemos 5.600 de la Biblia y nosotros los cristianos todavía estamos dudando de la Biblia, que es lo más triste. Hermanos, tiene evidencias históricas y arqueológicas, como el diluvio, la creación, los reyes mesopotámicos, el pueblo de los heteos, la caída de los muros de Jericó, los datos del libro de Hechos, todos sustentados histórica y arqueológicamente, hermanos. Hermanos, y ningún relato ha podido ser registrado científicamente, ni geográficamente, ni históricamente, ni nada de esas cosas, hermanos. Por más de que quieran tratar de inventarse una cantidad de locuras. Hechos científicos siglos antes de ser descubiertos, hermano. La vida en la sangre. La Biblia nos lo dice en Levítico, que la vida está en la sangre. Estrellas innumerables, en Jeremías nos dice. El sonido de las estrellas. Todos estos hechos son certificados hoy por la ciencia. El peso del aire, el funcionamiento del sol, la luna y la tierra, hermano, y no voy a entrar en esto porque ustedes saben de qué yo les estoy hablando. Hay, hermanos, principios médicos, la higiene, la salud, genética en el cuerpo, principios del cuerpo humano, la alimentación, la agricultura, la ley y el gobierno, hermano, todos se encuentran en las Escrituras y muchas constituciones, muchos gobiernos se basan en eso, hermanos. Variedad de relatos, hermano, todo tipo de relatos, del tipo histórico, narrativa, poesía, drama, ciencia, geografía, hermanos. Todo eso lo encontramos en las Escrituras. Pero, hermanos, sobre todo, más allá de eso, sobre todo, describe y escudriña la mente y el corazón humano. Sobre todo eso hacen las Escrituras, hermano. Nos describe, nos confronta nuestra moral, nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestros temores, hermano. Hermano, ¿usted cree que alguien escribiría un libro así? ¿Algún ser humano? ¿Un libro que le escudriña la mente y el corazón? ¿Un libro que pone mandamientos tan altos? ¿Usted cree que un ser humano haría eso? Un libro que le pone lazos al hombre pecador, no regenerado, que ama al mundo. ¿Usted cree que un hombre escribiría un libro así? No, hermanos. Eso fue escrito por el mismo dedo de Dios, hermanos. Ay, hermanos, sola Escritura. Dios, a través de los reformadores, rescató este principio, que es tal vez el más importante, ojo acá, a mi modo de ver. Y sé que muchos piensan así. Pues es el fundamento para entender las demás verdades reveladas en la Biblia. Si yo no entendía... La sola Escritura me llevó a mí a la sola gracia, a la sola fe, a solo Cristo, a solo a Dios la gloria, hermanos. Porque se escudriñaron las Escrituras y se dieron cuenta que esas verdades ya estaban ahí, hermanos. Verdades que siempre estuvieron en las Escrituras, pero escondidas a propósito por la religión oficial, apóstata, ecuménica, idólatra y pagana, que es la Iglesia Católica Romana, hermanos. Iglesia entre comillas. Verdades que dieron a luz a sus escogidos, a su verdadera iglesia, a su rebaño, a su pueblo santo. Verdades que hicieron temblar a la institución papal y al mundo. Verdades que conmovieron a la humanidad. Verdades que Lutero, Calvino, Zwingli y compañía proclamaron a gran voz. Sola fe, sola gracia, solo Cristo, solo a Dios la gloria y por supuesto,
sola Escritura, hermanos. Ay, hermanos, ¿creemos en ella realmente? ¿Creemos en su inerrancia? ¿O creemos más a las filosofías del mundo, como decía Pablo, los argumentos de la falsamente llamada ciencia? Porque no es ciencia, hermanos, muchas de las cosas que le han enseñado a sus hijos o nos enseñaron en el colegio. Ay, hermanos, ella fue escrita de la misma boca de Dios, con el mismo dedo de Dios. Toda la Escritura, hermanos, es inspirada por Dios, hermanos. Amén. Hermanos, voy a entrar a un cuarto capítulo que es su suficiencia. La Biblia nos capacita en nuestra vida cristiana. Dice versos 16b y 17. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Hermanos, al ser inspirada por Dios, ella, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña a vivir. Dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Nosotros no entendemos esto, hermano, porque siempre confiamos más en el consejo de afuera. No solo nos dice verdades doctrinales y teológicas, hermano, nos enseña también cómo quiere que vivamos la vida que a Él le agrada, al Señor le agrada. Ella no solamente está inspirada por Dios, sino que también tiene la habilidad de cambiarnos y que estemos enteramente preparados para toda buena obra. Es útil y suficiente, hermanos. Es útil y suficiente. La palabra de Dios es suficiente, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Es suficiente para enseñar al hombre cómo guardar una correcta relación con Dios. Es suficiente para ello. No necesitamos más. Es todo lo que realmente necesita un hijo de Dios para vivir. Pero a pesar de que el Señor lo dice tan claramente en su palabra, en la iglesia de hoy, poco a poco han ido reemplazando la suficiencia de las Escrituras por todo tipo de estrategias y filosofías humanas, hermano, y mundanas además. ¿Qué vemos? Cantantes, humoristas. No, es que así atraemos más personas, así traemos más gente. Cantantes, humoristas. Ungidos, diversión. No, los niños se van a aburrir, hay que ponerle juegos, porque es que ellos se aburren en la iglesia. Hermano, ¿dónde vemos eso en las Escrituras? ¿Es suficiente las Escrituras? ¿O nos toca meterle psicología a la iglesia? Pero al ponerlo en práctica no lo ponemos en práctica. Psicología, humanismo, sanidad interior. No, ya no le diga que él es pecador, porque es que de pronto, Dios mío, ¿qué le va a pasar? Mira, hoy se inventaron, y uno de los que venía acá es especializado en eso. Ya se fue. Es los cuidados paliativos. Ojo con esa rama de la medicina. Porque lo que hacen es mandarlos felices al infierno. Porque usted no les puede ir a predicar el evangelio. Un doctor que hace cuidados paliativos difícilmente puede confrontar con sus pecados a un enfermo terminal. Difícilmente le dejan. Lo pueden demandar. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Sanidad interior. Bueno, ya. Superación personal. Los famosos 5 pasos para. Ay, hábleme un sermón así. Dígame primero, segundo, tercero, cuarto. A mí me encanta que usted me diga así. Me encanta, claro, porque somos unos religiosos legalistas, hermano. Eso sí es legalismo. Porque queremos es que nos digan, ay, ¿puedo? No puedo. En este caso sí puedo, en este caso no puedo. Pero la Biblia siempre apunta al corazón, hermano. A escudriñar, a saber cosas. Lo ama, honra a Cristo, glorifica a Dios. ¿Amas esas cosas? Eso sí ya no les gusta. No, pero dígame, ¿puedo o no puedo? Dígame, por favor. Y se ponen bravos cuando uno les dice. Psiquiatría. La psiquiatría. Hoy se justifica. Y eso, psiquiatría es más de la iglesia reformada. Psiquiatría es más de la iglesia reformada. No, es que son enfermos, están locos, no sé qué, hermanos, están endemoniados muchos de ellos. Por eso justifican el suicidio. No, es que tenía
no sé qué, entonces si eso es un desorden mental, no sé qué, y justificamos eso. Y lo hacen en las iglesias reformadas, porque para ellos tienen unos ídolos que son la mal llamada ciencia. Las confesiones, hoy son infalibles las confesiones. El consejo del mundo, hermano, todo ello son la autoridad en la edificación eclesial, no la Biblia. Yo les pregunto, hermanos, ¿la Biblia es suficiente para usted y para mí? ¿Es suficiente? No, es que a mí yo necesito algo más, yo necesito no sé qué, ay no, venga, no sé qué. No, hermano, la Biblia es suficiente. Claro, por supuesto que podemos dar consejos, hermano, pero que sean bíblicos, que vayan conforme a las Escrituras, por supuesto que sí. Ay, hermanos, cada vez se confía menos en el poder de Dios y su perfecta palabra. El Señor se encuentra fuera de estas iglesias, de todos ellos que hacen estas cosas, a la puerta de las iglesias que se autodenominan seguidores de Él, que llevan supuestamente su nombre. Él está llamando a su pueblo santo y escogido a no contaminarse, a salir de allí, a no tocar nada inmundo. En realidad parecen más unos clubes sociales estas iglesias que un lugar donde el pueblo de Dios santo se reúne a orar, a alabarlo y conocerlo. Les encanta citar a Pablo a estas personas cuando dicen, les encanta esta cita, y si usted va, examínalo todo, toma lo bueno y desecha lo malo. Entonces, estas personas ¿qué hacen? Sin embargo, ninguno de ellos ni lo examinaron, ni retuvieron lo bueno, y en cambio sí, tomaron todo lo malo. Ah, claro, y dice después, absteneos de toda especie de mal. Ese pedacito si no le gusta. No, toma lo bueno, desecha lo malo. Hermanos, ¿somos de estos? ¿Somos de estos? Pregunto, ¿somos de estos? Hermanos, la palabra, la Santa Escritura es un hermoso tesoro que el Señor nos entregó. No la desaprovechemos ni la menospreciemos, hermanos. En ella conocemos quién es Dios. Ella es espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Ella nos muestra el pecado y la depravación del hombre. Nos enseña a perdonar, nos da consejo, dirección y sabiduría. Ella nos enseña a ser padres, esposos, hijos, jefes, trabajadores. Ella nos consuela mientras llegamos al cielo. Ella nos conforma al carácter de Cristo por medio del Espíritu Santo. Ella es la espada del Espíritu para derribar la mentira. Ella, hermanos, es un arma espiritual, no es un arma carnal, para derribar las huestes espirituales de las tinieblas de maldad, hermano. El Salmo 19:8 nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, hermano. Repito, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hermanos, su palabra es recta. No hay ningún tipo de injusticia en ella. No, Dios es injusto. Dios cómo hizo eso. Dios cómo hace estas cosas. Dios cómo pudo haber derribado pueblos enteros. Su palabra es recta. No hay ningún tipo de injusticia en ella. ¿Cómo la predestinación? ¿Cómo así que no sé qué? ¿Cómo así que debo abandonar mis mayores amores? ¿Cómo así que Él no vino a traer paz a la tierra, sino espada, poner disección al padre contra la madre, al hijo contra la mamá? Bueno, todas estas cosas. ¿Cómo así si la familia es sagrada? Hermano, claro, la familia es un diseño de Dios, pero cuando la familia interviene en el Señor, debemos escoger al Señor primero. Amén. Ay, hermano, ella nos alegra el corazón, dice el Salmo 19, porque nos muestra la esperanza bienaventurada a sus hijos cuando vuelva Cristo. Es pura, pues no tiene sombra de maldad. Alumbra los ojos, nos saca con el poder del Espíritu Santo de las tinieblas a su luz admirable. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino, dice el Salmo 119. Hermanos, la palabra es el alimento del cristiano, es ella. Es el alimento de nosotros. Recuerden lo que dice la Escritura: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo necesitamos alimentar nuestro cuerpo físico, hermanos, necesitamos alimento diario para nuestra alma. Amén. Y eso solo puede ser a través de la Biblia, el precioso tesoro recibido de parte de Dios. Ay, hermanos, siempre que la escudriñemos, siempre debemos hacer como los de Berea, recuerden, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así, hermanos.
Ay, hermanos, los falsos maestros pululan en estos días, hermanos. Siempre están los obreros fraudulentos por ahí pervirtiendo el mensaje de la cruz. La palabra nos permite identificarlos, hermanos. Y con la espada de la palabra hay que denunciarlos. Esto no es que hay que orar por ellos. Mira, hermano, la Biblia nunca nos manda a orar por un falso maestro. ¿Sabe qué dice? Apártate de los tales. Exponlos. No, que es que a usted le falta amor, que de pronto el Papa se arrepiente. No, hermano, no. Ellos son, mire, la palabra de Dios nos muestra, esas personas son ministros de Satanás. Ministros de Satanás. No, es que a usted le falta amor, mire que de pronto, hermano, la Biblia dice que esas personas, no hay perdón para esas personas, cometieron pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo, son los mismos de Hebreos 6, todos ellos. No hay perdón, es imposible que estas personas se arrepientan. Y no nos manda a orar por ellos, hermano. Deje de creerse más bueno que Dios. Y expóngalos, eso sí, expóngalos. No los promueva, ni mucho menos. Expóngalos. Ay, hermanos, no podemos ser niños llevados por todo viento de doctrina. No nos puede pasar lo que dijo el profeta Oseas. Recuerden, hermanos, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, hermanos. Miren, ojo, no se crea más bueno que Dios. Hermanos, el desconocimiento bíblico es el que mata. Es el que mata, es el desconocimiento bíblico. Nos lleva a la ruina. Pero ojo, es escudriñar, y yo no estoy hablando de que usted se sepa todas las confesiones y todos los libros. Estoy hablando de la Biblia, hermanos. Estoy hablando de la Biblia. Hermano, escudriñar piadosamente las Escrituras, piadosamente, y resalto esa palabra, las Escrituras no matan, al contrario, hallamos palabras de vida cuando vamos a ellas, hermano. Ella es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, hermanos. Hermanos, para concluir, me gustaría, para cerrar, dejarles algunas reflexiones para que ustedes y yo meditemos, hermano. Para que usted, sinceramente, medite. Si usted está siguiendo verdaderamente las Escrituras, si verdaderamente se está siendo edificada en ellas, hermanos. ¿Lee la Biblia diariamente? Yo espero que sí. No puedo creer un cristiano que pase un solo día sin leer la palabra de Dios. Y no me diga que está haciendo ayuno de Biblia. Usted come todos los días de manera normal. Me imagino que todos los días lee la palabra de Dios. Y me imagino que la lee varias veces al día. Eso espero. O no como el religioso, ya leí, ya cumplí, ya sigo en mis cosas. Espero que así sea, hermanos. Pero ojo, puse una cifra, puede ser más, hermanos. Inclusive yo creo que es mucho más. Pero por lo menos, la lee completa al menos una vez al año. Creo que eso es poco. Pero por lo menos la lee completa una vez al año. Y en orden, ¿no? Pues para saber si la leyó tiene que leerla en orden, porque si no uno cómo sabe. Pero ojo, listo, usted puede leerla todos los días, puede leerla 3 veces al año, está bien, muy bien, hermano. Pero ojo acá, medita en la palabra que lee a diario, esto es lo importante, dice, y en la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. Amén, hermano. Hermanos, medita en la palabra que lee a diario. Muchos hermanos oran esto. Meditamos en lo que hoy se predicó un domingo. Meditan o ya cumplí. El día del Señor ya cumplí. Usted se queda toda la semana meditando, bueno, que predicaron, que no sé qué. Meditamos en esas cosas, hermanos. ¿Persevera realmente en ella? ¿La lee para ser más santo o para aumentar conocimiento? O como hacen muchos, para buscar errores en la Biblia. Para buscar errores. Ustedes realmente, hermano, entendamos. Vamos a las Escrituras. Es porque ella nos va a decir la voluntad del Señor. Y por consiguiente tenemos mayor responsabilidad cuando vamos a las Escrituras.
Y nuestro objetivo no es querer ser más santo, no querer conocer más simplemente. Conozco más para ser más santo, para ser conformado al carácter de hijo, de Cristo, por medio del Espíritu Santo. ¿Lo hacemos de esa manera, hermanos? Hermanos, ¿busca a Cristo al leerla? Para parecerse a Él. Usted busca a Cristo, hermano. Mire, hermano, recuerden, desde Génesis 1, hermano, hasta Apocalipsis, el último capítulo, hermanos, hasta allá, hermanos, revela a Cristo. Revela a Cristo, hermano. Mire, todo apunta al Salvador. Todo apunta a Cristo, hermanos. La leemos buscando a Cristo, buscando al Redentor. Hermanos, Cristo es el gran tema de la Biblia. Si al leerla no lo encuentra, ojo acá, la está leyendo mal, hermanos. La está leyendo mal. Está leyéndola como un libro, por mera moralidad, ¿sí me entiende? Por todas esas cosas. Usted la lee para encontrarlo a Él y para parecerse a Él, hermanos. Para que sigamos sus pisadas. ¿Cómo seguimos sus pisadas? Pues aquí en las Escrituras, hermano. Hermanos, creen en ella, o es llevado por todo viento doctrinal, hermanos. No, le dicen cualquier cosa, entonces usted ya empieza a dudar en su mente. Uy, ¿será que es verdad? ¿Será que no? ¿Será que sí? No, pero allá me lo dijeron y lo dicen en la televisión. Hermanos, otra, los que ya llevan más tiempito. Yo sé que alguien que recién empieza, pues difícilmente, están apenas empezando, pero ya aquí la mayoría llevamos tiempo. ¿Puede defender realmente su fe? ¿O le toca llamar siempre al pastor, a esto? ¿Puede realmente defender la fe ante un testigo de Jehová, ante un mormón, hasta ante un ateo, ante aquellos que enseñan la evolución, ante aquellos antinomianos, ante la iglesia moderna, ante la iglesia neocalvinista? ¿Puede defender realmente su fe? Yo sé que hay veces necesitamos apoyo, pero de manera general podemos defender la fe. ¿Cree en la inerrancia? ¿Cree en la inerrancia? No, es que a mí en la universidad me enseñaron tal cosa, entonces de una vez pone en duda la Biblia. No, entonces empiezan, no, es que debe ser que la Biblia dice tal cosa. Hermano, su autoridad no es la Biblia. A mí no me importa lo que me enseñen. Si va contra las Escrituras, está mal. Está mal, no es verdad. No es verdad. En la película El que cambia los tiempos, él era profesor de teología bíblica o algo así, y les decía, si algún descubrimiento científico no contradice la Biblia, el que está equivocado es el descubrimiento, no la Biblia. Usted y yo no pensamos así, hermanos. Esa es la realidad. Usted y yo no pensamos así. Decimos amén, pero no pensamos así. Todo tiene más autoridad el médico, tiene más autoridad el psicólogo, tiene más autoridad el profesor que la Biblia. Usted siempre la Biblia coge y la pone allá como al final. Muchas veces obramos así, hermanos. No, que es que la iglesia, que no sé qué. Toma decisiones basado en ella o seguida por impulsos y emociones. Realmente, tal cosa, ¿qué dice la palabra? ¿Qué le muestra como principio? No, es que es una gran oportunidad, yo no puedo desaprovecharla. ¿Qué le dice la Biblia, hermano? ¿Qué le dice la Biblia? No, es que tal cosa. ¿Qué le dice la Biblia? ¿Ya oró? Ya fue a las Escrituras. Ahí sí también podemos pedir consejo, tal, bíblico. Pero bíblico, o sea, no, por más consejo que me esté dando, así sea el pastor, si no es bíblico, no le hago caso. Hermanos, ¿vive conforme a las Escrituras? ¿Vive conforme a las Escrituras? ¿Vive conforme a ellas? No, pero es que usted no se imagina, es que usted no me entiende, es que en este caso es diferente, que tal cosa. Mano, ¿vivimos conforme a las Escrituras? ¿Es suficiente para usted? Hermanos, ¿es suficiente para usted? ¿Está deprimido, está lo que sea, hermano? ¿Va a la Biblia para hallar consuelo en ella? ¿O prefiere simplemente llamar a alguien? Y yo no digo que esté mal llamar a un hermano para edificarse, hermano, pero primeramente deberíamos ir acá. Primeramente deberíamos ir acá. Está triste, vaya a las Escrituras.
La fe es por el oír por la palabra de Dios. Si usted está triste, seguramente está debilitado en la fe y dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ay, hermanos. Ama realmente, hermanos, este bendito libro que revela al Redentor. ¿Lo amamos verdaderamente este libro? Revela a Cristo. No es Cristo, pero revela a Cristo. Ay, hermanos, les quiero dejar para cerrar esta reflexión de William Gurnall en el libro El Cristiano con toda la armadura de Dios. Dios ha legado un solo libro a la iglesia, hermanos. Un solo libro a la iglesia. ¿Y nos negaremos a estudiarlo? Hay un inmenso tesoro en una mina cercana, pero a menudo permanecemos pobres por no ponernos la ropa de trabajo y cavar. El óxido de nuestro oro y nuestra plata, que ganamos con mucho mayor esfuerzo, se levantará en el juicio para decirnos: hiciste horas, ojo acá, hermanos, hombres sobre todo, ¿no? Y también mujeres, hiciste horas extraordinarias por dinero que se consumió, pero paseaste por el campo de la palabra, donde se encontraba un tesoro incorruptible, y fuiste demasiado perezoso para hacer nada al respecto. Trabajamos por la comida que perece, pero por la que a vida eterna permanece, ¿no? Nos desgastamos, hicimos muchas cosas, hermano, pero no nos desgastamos estudiando las Escrituras. ¿Qué fue del hombre de los creyentes? ¿Qué fue del hambre de los creyentes por estudiar la Escritura? Antiguamente lo daban todo, hermanos, aún la sangre de sus venas, por comprar algunas páginas de ella. Hermanos, recuerden la iglesia primitiva, cuando se compartían cartas. O eran unos necios por pagar tanto por esta sabiduría, o más bien lo eres tú por rechazar aquello que tan fácilmente puedes obtener, hermanos. Aquí la tenemos, hermano, estudiémosla, escudriñémosla, vayamos a ella. No me importa si usted no se lee ningún libro, con tal de que de verdad escudriñe las Escrituras, hermano. Con tal de que las escudriñe verdaderamente. Y ojo, no estoy en contra de leer libros, hermano, pero si usted por leer libros no lee este libro, hermano, a usted eso no le va a servir de nada. Eso hacen hoy muchos reformados, hermano. Se han leído todos los libros habidos y por haber, se saben todas las confesiones, se saben todas las visiones de sus iglesias, pero no han leído la Biblia, hermano. Y eso sí es muy triste. Que el Señor nos ayude. Padre Santo, yo te doy gracias por este día. Padre, por favor, yo te ruego, ay Señor, que nos hagas hoy salir amando más este precioso libro, este bendito libro que revela a Cristo, revela tu plan redentor. Por favor, Padre, ayúdanos a escudriñar cada día las Escrituras, todos los días, porque ellas dan testimonio de Cristo. Ellas nos llevan a Él, nos guían a Él, nos enseñan quién es Él, nos enseñan cómo le agrada a Él que vivamos. Te lo pedimos, ella es suficiente, ella nos aconseja, ella nos da sabiduría, ella nos guía en todo el caminar. Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Guíanos, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo, del nombre que está sobre todo nombre, del Verbo de Dios que revela las Escrituras. Amén y amén. Amén.